Buenas noches a la gente acá en el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo y a la gente que está a través de las distintas cuentas del Centro Cultural y del Universo Croata. Hoy damos una nueva conferencia del ciclo ABC Croacia, que inició el año pasado para abordar lo que es la cultura croata en general. Y hoy tenemos a una de las personas que desde el año pasado se incorporó al centro, socia de nuestro hogar, Marta Opačak, quien nos viene a hablar sobre la parte de la pintura croata, un espacio que hasta hace poco, a pesar del montón de pinturas que tenemos acá, hasta hace poco creo que no teníamos a nadie que realmente dominase esta parte técnica. Y hoy nos viene a comentar sobre la pintura croata desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Estaremos acá hasta que finalice en la República ya, o nos quedamos en... Hasta fines del siglo XX y unos pequeños interrogantes del XXI. Perfecto. Entonces, los dejo con Marta Opačak, museóloga, especialista en arte. Bueno, gracias por estar aquí y gracias a los que están conectados desde las casas. La idea es dar un panorama de la pintura en Croacia desde los primeros contactos con las grandes civilizaciones de la antigüedad, por supuesto Grecia y Roma, hasta, como dijimos recién, fines del siglo XX. Por supuesto que eso requiere hacer un recorte, ¿sí? Vamos a ver de cualquier forma todos los estilos y todos los movimientos que fueron teniendo lugar, pero a lo mejor con uno o dos artistas como ejemplos en cada caso. Pero sí vamos a ver las características más importantes de todos estos movimientos y estilos para poder entender, con dichos ejemplos, cómo se fue dando la evolución. Y bueno, sin perder más tiempo, comenzamos con el inicio del camino, que es Grecia. Cuando nosotros tenemos que irnos tan atrás en el tiempo, tenemos que tener en cuenta que nos manejamos con lo que se conservó. Lo que se conservó, lo que se salvó del desgaste natural del tiempo, de la temperatura y la humedad, y por sobre todas las cosas del depredador humano, de las guerras y los saqueos. ¿Y dónde se conservó? En este caso, vamos a ver muestras de una tumba y después templos, ¿sí? Vamos a ver varios siglos de arte religioso, que eran los principales lugares donde aparecían este tipo de obras. El primer contacto con Grecia va a ser desde dos lugares en particular que se van a establecer, en Isa y en Faros, Is actual y Starigrad, en el siglo IV a.C. Y esta tumba, que estamos viendo esta imagen, la necrópolis de Isa, tenemos una muestra de pinturas en fondo negro con figuras rojas. Tenemos una dualidad de las cosas que aparecen. Esas grandes cerámicas con imágenes elaboradas, mitológicas, eran importadas de los principales centros de Atenas o Corinto, para dar un ejemplo. Esta imagen que vemos, mucho más humilde comparada con la que hemos visto en museos, libros, era de manufactura local. Porque de repente, sabiendo que la gente directamente lo importaba, porque el contacto era relativamente fácil, no tuvieron oportunidad o no tuvieron interés en desarrollar porque no pensaron que les podía comprar a alguien, ¿no? Teniendo en cuenta de estas condiciones que digo. Vamos a seguir adelante. El segundo paso es Roma, tanto la Roma pagana como la Roma donde ya el cristianismo empieza a fortalecerse, pero en principio es algo como una secta, está prohibido. Después el imperio va a tolerar primero la religión cristiana y luego va a ser la religión oficial del imperio. Vamos a ver un ejemplo de mosaico, ya en la época paleocristiana. Desde el siglo II a.C. se habían establecido los romanos con todo su poder político y administrativo en lugares como Parentium o Porech, que es el lugar de donde vemos este mosaico que pertenece a la casa de un religioso, de un obispo, de Mauro de Parentum, perdón. ¿Y qué pasa? Pasa que en ese momento, como estaban prohibidas la religión cristiana, se reunían en casas particulares. Esas casas particulares, con el tiempo, van a ser las primeras iglesias. Y también se manejaban con símbolos crípticos,
porque que alguien sepa que había cristianos allí implicaba la muerte. Y este diseño de pez que vemos viene de ictis en griego, que es una sigla, Jesucristo ungido, Hijo de Dios y Salvador. Era una forma de identificarse este símbolo. Vamos a seguir avanzando, ya en el Imperio Bizantino, luego de que cae el Imperio Romano de Occidente, pasa todo el tema del poder a Oriente, y Bizancio es el primer nombre de Constantinopla. Esta imagen aquí que vemos, de la Basílica Eufrasiana, ya del siglo VII, esta construcción, que empezó con lo que vimos recién, va creciendo, se va elaborando, y aquí todos juntas la vemos, es importante, después la vamos a ver en detalle, porque estas iglesias tienen disposición jerárquica de la iconografía. No es, por ejemplo, como las iglesias católicas recientes, actuales, que uno entra y ve en el lugar más destacado a la persona a la que está dedicada a la iglesia. Si la Virgen es la Virgen, si es un santo es un santo, si Jesús es Jesús. Aquí siempre, primero que nada, va a tener que estar Jesús y luego la Virgen. Eso es lo que se refiere con distribución jerárquica. Aquí tenemos, vamos a hablar de distintas características de este arte bizantino, a Jesús al Cristo Pantocrator, el dueño del mundo, el que reina sobre el mundo, está sentado sobre el orbe, ¿sí? Ese fondo dorado que habla del mundo sobrenatural, común en todos estos mosaicos. Isomorfismo, fíjense que todos los cuerpitos de estos apóstoles santos que están por allí acompañando a Jesús son prácticamente iguales. Simetría, todos hacia el lado de Jesús, de la izquierda, de la derecha, y no hay ninguno de los recursos tales como perspectiva, interés por trabajar la profundidad. Hay algo de profundidad en el trabajo de los pliegues de las vestiduras, pero realmente no hay mucha. Y el tema de la perspectiva, fíjense que las figuras, por ejemplo, la de Jesús está de frente, pero los pies no están, digamos, colocados como sería la forma realista de ver una figura de frente. Eran recursos que todavía en este momento no les interesaba trabajar. Y ahora vemos la Virgen Teotocos, la Madre de Dios, allí sentada en el trono con el niño en su regazo, sobre también el fondo dorado. Bueno. El segundo periodo es el prerrománico, donde va a haber mucho movimiento, muchas invasiones, y también se va a producir, eso es importante para nosotros, que es la llegada de los croatas a la Adriática. Después vamos a ver un famoso cuadro de Toni Bekovic, autor que justamente una de las pinturas que tiene es la llegada de los croatas a la Adriática. Bueno, acá estamos, fines del siglo VIII hasta el siglo X, y no hay una gran diferencia entre lo que vimos recién. Sigue el gusto por el grafismo, todo muy plano, esto es prácticamente un rectángulo con pies y manos, muy geométrico todo. Vemos al Señor con la basílica, porque al donante se lo representaba con lo que donaba. Esta pintura mural fue mal datada, hasta no hace tanto se lo asociaba con un noble serbio, con lo cual la ubicaba un poco después en el tiempo, pero no es así, ahora está ubicada en este periodo prerromano. Vamos a la próxima. Y acá ya estamos en el románico, tampoco tenemos una gran diferencia, pero sí aparece una forma de almendra, la mandorla, que simboliza el cielo. Seguimos con los colores planos, hay una gran desproporción, fíjense que están representadas las piernas, un aspecto ingenuo, si se quiere, y este periodo lo van a llamar, tanto en escultura lo van a llamar la Biblia de piedra, y va a ser importante este tipo de representación porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo le enseñás a una persona que no sabe leer ni escribir sobre los sucesos religiosos, las narraciones bíblicas y demás? Mostrándole en algún tipo de imagen como esta que tenemos. Por supuesto, tampoco hay expresión, y lo que es perspectiva jerárquica lo vamos a ver en un ejemplo posterior. Les voy contando que los nombres de los estilos siempre son puestos después del periodo. Por ejemplo, el románico le pusieron así porque tenía contacto con Roma. Al gótico, que es lo que viene después, lo ponen en la época del Renacimiento, que es la vuelta a la Grecia y Roma clásica, entonces lo anterior parecía bárbaro, parecía de los godos, parecía gótico, de allí el nombre. Bueno, seguimos. Esto es Santa Fosca de Bari. Continuamos. Este ángel estaba al costadito, lo vemos en detalle. Podríamos decir que este rubor que tiene sobre la mejilla es un atisbo de expresión, pero realmente seguimos con la planimetría de la
vestidura, todo lo demás. Y acá sí ya estamos en el gótico, y vamos a ver qué es la perspectiva jerárquica con este ejemplo. Perspectiva jerárquica es el personaje más importante, en este caso San Martín del Tour, más grande, y el pobre, que le corta su manto para abrigarlo, más chiquito. Acá ya hay un intento de representar la figura en forma más realista, y hay un intento de también reflejar lo que después va a ser la perspectiva. Hay algo de profundidad, pero no se logra todavía. Y un fenómeno que va a haber en este periodo es que no vamos a tener tanta pintura mural, sino vamos a tener vitrón. ¿Por qué? Porque en el gótico se inventan los arcos arbotantes, entonces el peso se puede repartir y podés poner ventanas en las iglesias. Entonces los pintores, cosa que en el románico no podías, las ventanas eran muy chiquitas porque se te caía la catedral. Los pintores no van a hacer tanta pintura mural, sino que van a hacer retablos. Vamos a ver un ejemplo, pero trabajemos primero esto. Vincent de Castad es un artista que podemos identificar su nombre. Uno dice, qué obviedad que decir, no, recién en el Renacimiento se empieza a identificar los artistas. Era el maestro de cuando mucho. Este tiene su nombre escrito en esta iglesia, Santa María de las Rocas. Esta es la danza de la muerte, hay muchas representaciones. ¿Qué viene a querer decir la danza de la muerte? Que les va a tocar a todos. Fíjense los personajes. Tanto el noble como el señor y la señora con su corona, al religioso, parece ser un obispo, sombrero, como a este señor gordito con el tonelito, que después vamos a ver que seguramente allí hay vino y hace uso del mismo, por un detalle, y al niño que está por ahí, a todos la muerte les va a identificar. Y como detalle les cuento que en este periodo se empieza a festejar el cumpleaños, porque si pasaba un año, no te morías de la peste, ni de ninguna guerra, ni de ninguna revuelta, era para festejar. Acá hay un trabajo de expresión en el rostro. Fíjense los ojos hinchados, acá el efecto del tonerito, el detalle acá de las arrugas, la barbilla, el cuello, ya hay un pequeño inicio de trabajo de la expresión. Y acá tenemos un retablo. Este altar de San Juan Bautista de Troyes, el artista es Blaž Jurjev Troyeran. Tenemos este altar con las figuras religiosas divididas por estas columnas, estos arcos, típicos de los retablos góticos, del gótico tardío, las figuras más alargadas, y en este caso tenemos a la Virgen amamantando, ¿sí? Hay una cercanía mayor de lo que hemos visto en el bizantino. Vamos a ir de a poquito, que va a haber en la representación de la Virgen y el niño más cercanía, más realismo, más expresión. Y acá ya llegamos al Renacimiento, la vuelta a lo clásico de Grecia y de Roma. Y acá sí vamos a tener todos los recursos que conocemos. Tenemos perspectiva de un punto de vista, tenemos un aspecto más realismo, una mayor expresión, es una mamá con un bebé que parece que lo está enseñando a caminar. Hay afecto aquí. Tenemos, bueno, la perspectiva, tenemos ciertos personajes mitológicos como estos angelitos que le decían puti, y fundamental, fíjense que hay paisaje en el fondo, el esfumato. El esfumato es, tomaban los bordes de la figura, los esfumaban, y eso le daba una sensación de mayor profundidad. Este señor, que te lo enseña como Giorgio Schiavone, es croata y su nombre es Juraj Julinović. Vamos a ver la imagen. Acá tenemos un San Juan Bautista, vemos los detalles en la piel, las arrugas, la vena hinchada. A ver, el tema de que era un personaje que iba por el desierto, esta piel así gastada, realmente está representado con mucho realismo, ¿no? En esta época cae Constantinopla en poder de los turcos, hay mucho movimiento de sabios, hacia Occidente llegan otros testimonios culturales a los que se puede acceder justamente por este movimiento, y respecto de Croacia, al tener contactos con formaba parte, una parte del territorio croata, de la República de Venecia, el Renacimiento realmente va a llegar bastante rápido, va a ser positivo. Acá tenemos a un señor, Julije Klović, que también lo conocemos como Julio Clovio, que lo llaman el Miguel Ángel de las miniaturas. Miniaturas, no por pequeño, sino por minio. Minio era una pintura rojiza con la cual se pintaban, se ilustraban los manuscritos de libros religiosos de devoción privada. El esplendor de esto fue
En la Edad Media, aquí ya estamos en el manierismo. ¿Por qué decimos que es manierismo? Es el fin del Renacimiento, fíjense las figuras más alargadas y estas posiciones más contorsionadas, si uno recuerda la Capilla Sixtina y el juicio final, realmente vemos que estamos en el manierismo. Esto se hacía sobre pergamino. Un pequeño error implicaba romper todo y empezar de nuevo. Realmente es un grande, es especializado en iconografía religiosa e histórica. Vamos a ver algún otro ejemplo. Libros de Hora, Farnés, coleccionistas, si lo sabían, los farneses realmente estaban en un buen lugar. Y aquí tenemos una lamentación de Cristo, un descendimiento de la cruz, también, fíjense que alargada la figura, y la expresión moderada. Y ahí está, respecto de imagen histórica, los triunfos de Carlos V, el emperador ahí en su trono, con todos sus enemigos. Ahí lo tenemos a Suleimán, Clemente VII, Francisco I y algunos nobles alemanes, y ahí el emperador impecable en su trono. Un retrato y como un ejemplo de figura mitológica, Cupido construyendo su arco. Seguimos con, y ya terminamos con. Vamos al barroco. El barroco sí va a ser el movimiento que va a reflejar con mayor intensidad la expresión. El recurso principal es el claroscuro, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y fíjense que está con la calavera, toda la relación con la muerte en ese momento, y en pintura lo que se llamaba el memento mori. Las naturalezas muertas, que vos la ves impecable en la fruta y de repente ves una pequeña señal de podredumbre. Polvo eres y en polvo te convertirás. Si uno recuerda la ceremonia de Cuaresma, bueno, con toda esta expresión, este es el arte de la contrarreforma, quieren conmover, quieren recuperar a los fieles que se habían perdido por el protestantismo. Y vamos a tener, por supuesto, una figuración no idealizada. Vemos al santo con todo su cabello despeinado, se ve acá su cachete hundido. Bueno, realmente como en un momento también, otro recurso que llaman que es un momento congelado en el tiempo. Parece estar en un momento de profunda meditación, mirando hacia el cielo, seguramente pensando en Dios. El tema del claroscuro, que en algunos casos nos llaman tenebrismo, ¿qué es? La luz enfoca lo que más interesa. En este caso, Adoración de los Pastores, una natividad, no dije que es de Federico Benkovich, ahora vamos a hablar un poquito de él. Lo más importante que es el niño, la luz está en el niño y luego en su madre. En el caso del otro cuadro, vemos varios santos, fíjese, este santo está en una figura diagonal, parece que se está cayendo. Son varios santos que murieron como mártires y cada uno tiene un elemento que tiene que ver con su martirazgo. Acá llama la atención este santo con el cuchillo, que es San Bartolomé, que la tradición dice que lo degollaron y así murió, por eso cada uno tiene su elemento. Pero digamos que San Andrés, la cruz de San Andrés, a él lo crucificaron en forma de X. Si uno recuerda la bandera de Escocia, la cruz azul en forma de X, bueno, de dos santos, uno es él y otro San Pedro, que no quisieron morir de la misma forma crucificado de Cristo, porque era un honor demasiado grande. Entonces él murió con una cruz en forma de X y San Pedro al revés. Bueno, y aquí tenemos un movimiento, podemos hacer un circuito entre todas las miradas de estas figuras, que cada una va hacia un lugar distinto. Esta diagonal ahí en la composición que le da un cierto, parece que se está por caer, ¿cierto? Muy bien. Bueno. Federico Benkovich es un artista que tuvo muy mala suerte con su carácter porque se peleó con todos los grandes del arte italiano. Se peleó con Piazzetta y se peleó con Tiepolo. Ese mal carácter hizo que en todos los lugares que iba trabajando, hablando popularmente, lo quemaron y bueno, se complicó toda su vida. Él colaboró con Rosalba Carriera, una pintora que va a estar relacionada con el rococó, ahora vamos a ver. Y si hay momentos en la historia del arte congelados en el tiempo, y acá tenemos todos los recursos que vimos un ratito, es este, el sacrificio de Abraham a Isaac. Fíjense, recuerdan la historia, ¿no? Dios le dice a Abraham, necesito que me sacrifiques un cordero. Ok, el tema es que el cordero iba a ser su propio hijo. Fíjense que acá la luz está sobre el muchacho, está ahí medio tambaleando. Y el pobre Abraham
en su rostro lo demuestra, está en el momento, en ese gran dilema de qué hacer, seguir con su amor de padre, salvar al hijo, o seguir con su fe en Dios, que le pide ese gran sacrificio. Bueno, opta por su fe en Dios, y en el momento en que lo va a sacrificar, fíjense que tiene el cuchillo, el ángel, en perfecta diagonal, le dice, no es necesario. Realmente está lindo. El tema que este mal carácter de Federico Benkovich hizo que mucho tiempo después, recién en el siglo XX, sea reconocido, y las pinturas estaban adjudicadas a otros artistas. Recién ahora esto se corrigió. Bueno, el tema del rococó, ahora lo vemos, acá va a haber una continuidad entre lo que es el rococó, estilística, no en tema, el tema va a ser entre lo que es el rococó y los dos estilos que siguen, que es el neoclásico y el Biedermeier. Ahora lo vamos a ver. Fíjese que está pues escrito a la alemana y a la croata. El rococó, todo lo contrario a lo que vimos recién. Esto es pura alegría, pura felicidad, temas galantes, la señora, ahí está al aire libre, paseando con un hermoso vestido con tonos pasteles y su peluca, bien 18. Fíjense que no hay una gran diferencia en lo que es el dibujo con las otras dos figuras. Y acá tenemos que hablar de lo que era el neoclásico. El neoclásico es también una vuelta al clasicismo de Grecia y de Roma, pero con otros valores que el Renacimiento. Acá hacen un hincapié en lo moral, en lo pedagógico, todo más formal, vienen de la época de la Ilustración, más racional. Vamos a ver en otro ejemplo ahora, simplemente menciono los retratos de la Virgen y del niño, y Auguste Mormont era un hombre de Napoleón que cuando llegó a Dubrovnik sacó a todos los que estaban y puso todos los de él. Importante también destacar que en este momento las grandes familias nobles se empiezan a hacer de una galería de antepasados. Incorporan todo tipo de retratos y de pintura y empiezan a tener distintos artistas que primero van a ser extranjeros y más adelante van a ser croatas. Detalle, familia Pejačević, que muchas décadas después va a dar a la ilustre compositora Dora Pejačević. Ahora sí, volvemos al neoclásico. Esta estela funeraria existía, pero estaba muy desgastada. Nicola Rafael Martini la reconstruye en este dibujo con su imaginación, según lo que veía, pero con su imaginación. Y acá están los Pejačević en su residencia. Un detalle de la moda que nos ubica en el tiempo, este tipo de vestidos de las damas del imperio, lo hemos visto en Josefina y lo hemos visto en nuestra Mariquita Sánchez de Thompson en el cuadro de Subercaseaux cantando el himno. Es justo, es la época. Bueno, Viejos las caras, esta primera imagen de este abanico, que es un telón, los que recuerdan el primer largometraje sonoro croata sobre la vida de Lisinski, este es el primer fotograma, el telón del teatro donde se estrenó la primera ópera en idioma croata. Ahora vamos a ver un ratito lo que era el movimiento ilirio, cosa realmente importante. Y el retrato de esta joven romana con mandolina es conocido. Viejos las caras, tuvo una vida muy difícil, tuvo varios intentos de suicidio y lamentablemente uno de ellos lo logró, dio esa tremenda mano. Y ahora viene el Biedermeier, un estilo que llega a Croacia en 1830, muy familiar, muy intimista y también un estilo de mobiliario, Biedermeier. Todo, la señora, los chicos, mamá, papá, todo muy de hogar, muy de clase media que está queriendo demostrar que ha adquirido poder. Como esta señora que vemos que evidentemente se puso todo junto para salir en la pintura. Lacito, sombrero, doble collar, chalina, vestido, bueno, era una forma de decir he mejorado socialmente. Muchos retratos y paisajes. Y acá sí, entramos en un momento importante para la historia del arte croata y también para la historia croata, porque este periodo, romanticismo, nacionalismo, va a dar origen al movimiento ilirio, que es un grupo de intelectuales que se unieron para revalorizar a todo lo que eran las tradiciones, el folclore y el idioma croata. Se va a estandarizar el idioma croata. Vamos a hablar de dos grandes, uno es Ottoni Beković, tenemos un par de representaciones acá de reproducciones de este artista, una de ellas es esta,
Tony Bekovich empieza a trabajar más o menos en la década 90, 1900, este es el primer periodo que tiene, y va a ser el pintor de historia por excelencia de Croacia. Él va a estar dentro de un estilo llamado historicismo, que por un lado va a recrear los grandes sucesos de la historia croata, pero también la pequeña anécdota, como esto, es una despedida de un matrimonio, que va a adquirir valor universal. No es cualquier matrimonio, el de Petar y Katarina Zrinski, que es un héroe de guerra contra los turcos. Bueno, el tema del romanticismo, seguimos con Tony Bekovich. Todos los motivos están acá, o una gran parte de ellos. La noche, la muerte, las ruinas. En este caso es la muerte de Petar Bačić. Lo que a lo mejor desentona un poco es esa ninfa que está allí en el fondo, tal vez un símbolo de la muerte, pareciera un personaje de un sueño, ¿no? Pero bueno, paleta oscura, característica de este primer periodo de Tony Bekovich. Y acá estamos con el otro grado. Blajo Bukovac. Blajo Bukovac lo caracterizan muchas veces como impresionista y yo creo que si él se enterase de eso, no le debe haber gustado nada. ¿Por qué? Porque Blajo vivía en París, exponía, era exitoso, la academia lo tenía en bandeja de plata y no tenía problema para acceder a los salones, cosa que los impresionistas, con todo lo que nos gusta y lo queremos, eran todo lo contrario. Nadie quería saber nada de ellos y cuando consiguieron un lugar para exponer, lo llamaban Salón de los Rechazados. Sí va a tener relación Bukovac con un impresionista que no es tan impresionista. Muchos dicen que no es impresionista, que es Manet. Manet, que por ejemplo va a usar el color negro. Los impresionistas no lo van a usar. Los impresionistas lo que quieren captar es un momento determinado en el tiempo. Por ejemplo, los efectos de luz reflejados sobre el agua en un momento como Monet. Bueno, este es Manet. Manet va a tener en su obra temprana composiciones parecidas a este retrato de la baronesa Rukavina, y allí el contacto. Blajo va a ser postimpresionista, ahora vamos a ver de qué se trata esto. El autorretrato, ese trabajo del blanco de la camisa, el brillo de la corbata, es maravilloso. Los impresionistas son varios artistas que justamente están en un periodo posterior al impresionismo, y una de las tendencias del postimpresionismo es el puntillismo. Blajo va a trabajar el puntillismo y va a ser el que lo introduzca, va a estar en Praga, primero en Praga y después en Croacia. Puntillismo es, dicho muy simplificadamente, ahora vamos a ver otro esquema, poner un puntito al lado del otro para que la retina, cuando los capta, ve un solo color. Por supuesto que hay toda una teoría del color y de fenómenos ópticos detrás de todo esto, porque no es cualquier teoría. Bueno, este es un ejemplo, fíjense el rostro de la joven esta con sus puntitos. Lo importante es que estos dos grandes, Blajo Bukovac y Tony Bekovich, en esta escuela que él va a fundar, Blajo, la Zagrebačka Jarena Escola, algo así como la escuela colorida de Zagreb, que va a sentar las bases del modernismo. Vamos a ver que el modernismo después se refiere a Nouveau, también. Va a reunir a un montón de artistas jóvenes y Tony Bekovich va a dejar un poquito nada más, la pintura histórica, pero nunca la va a abandonar del todo. Tenemos otro ejemplo de Blajo. El creador, el máximo exponente del puntillismo es Serov, que está un poquito al lado del otro, con la teoría del color. Este es Tony Bekovich cuando se une a esta escuela que dijimos. Fíjense que la paleta clara, la pincelada es más texturada, al aire libre, la escena es completamente otra cosa que los temas históricos que hemos visto, como estos segadores arando también, pero la historia nunca la abandona, para suerte de nosotros, que descendemos de los croatas. La coronación del rey Tomislav, tenemos aquí una reproducción, es un tema histórico, importantísimo, pero la paleta es completamente más clara, no es la del romanticismo que vimos hace un ratito, de la muerte. Y ya llegamos al Art Nouveau,
que se va a presentar en esta exposición universal de 1900. Va a ser un arte nuevo que va a tener distintos nombres, Jugendstil, Liberty, Floriale y Secesión en Viena, y ese es el nombre que va a tener en Croacia. Va a tener un antecedente, que es Arts and Crafts, que va a decir no más a la máquina, no más la máquina. ¿Por qué? Porque el historicismo no en pintura, pero en artes decorativas, reproduce por primera vez mecánicamente los estilos del pasado, y ellos lo consideran, volvamos a la naturaleza, volvamos a lo artesanal. Después aprenden la lección, porque ¿cuál es la representación más famosa del ángulo? El afiche. No vas a pintar afiche de agua. Después aprenden y vuelven un poquito a la realidad. ¿Qué va a, digamos, tener como tema el Art Nouveau, como motivo? Primero, no más artes mayores y artes menores. No más artistas y artesanos. En tanto el diseño, la obra esté bellamente ejecutada, no importa si es para la pared de una iglesia o para un ropero, un objeto utilitario, como esta pintura de Robert Tauer, que es uno de los artistas jóvenes de la escuela que dijimos recién de Blasco, que después va a incursionar en el Art Nouveau. Esos fondos decorativos, si conocen la pintura de Klimt, también están presentes en este momento. El tema de la obsesión por la figura y la cabellera femenina, en los afiches en general, Robert Tauer, eso, Bella, Chillos, decía, aparecen con estas líneas ensortijadas que están acá, que es la línea látigo o la línea fuete. Y también el tema de evocar la naturaleza, estas flores, estos lirios, realmente el tiempo de la inocencia, no copiarla realistamente. Y eso también tiene la influencia de Japón. Evoca, pero no copia en el arte. Bueno, ya llegamos a la primera gran catástrofe del siglo XX, desde lo bélico, que es la Primera Guerra Mundial, y en el arte va a dar lugar a las vanguardias. Acá el tema de la fotografía también, que empieza en 1840 en Croacia con el daguerrotipo, pero en esta época ya se hace muy evidente. La gente no va a querer, digamos, tener más un retrato pintado, con todo el esfuerzo que eso requiere para el modelo. Si pueden tomar una fotografía en unos minutos y con menos dinero seguramente, pueden tener, por más que sea en blanco y negro todavía. Los pintores van a decir, bueno, tenemos que reconvertir de alguna manera, por eso van a empezar a trabajar distintos recursos, ya no más la figuración. O lo que dijimos de los impresionistas, los reflejos de la luz en un momento del día, bueno, distintas cosas. Y las vanguardias justamente van a surgir por todo este dolor, toda esta decepción, toda esta destrucción de la Primera Guerra. Muchos artistas también van a morir en la Primera Guerra. Y de acá a todo lo que sea siglo XX, siempre van a decir estamos en contra del academicismo. El primer movimiento que vamos a conocer de las vanguardias en Croacia, por una agrupación de artistas que se llama Salón de Primavera, es el expresionismo. Expresionismo que viene de Alemania y es dejar al artista que plasme la realidad como él la siente, esa es su expresión, no pintarla realistamente, su sentimiento personal respecto de la realidad en la obra de arte. Fíjense, banderas negras, murió Francisco José, la guerra, todo lo que dijimos, Ljubovich. Acá tenemos un ritmo, dos colores principales, blanco y negro, y va jugando, si recuerdan el negrito, va jugando hacia el fondo, hacia diagonales, y esos rostros desfigurados, muy felices, todo lo que está pasando. Otra vanguardia en esta segunda etapa del Salón de Primavera es el cesanismo. Cézanne, o otro postimpresionista, es un referente directo del cubismo. Y Cézanne hacía también vasijas o fruteras, como la que vemos aquí. ¿Y qué aporta el cubismo, que lo vemos acá? La ruptura de un solo punto de vista. Si uno mira estas frutas, ¿qué están? De arriba, de costado, hay muchos puntos de vista, por eso está facetado. Bueno, cesanismo es esa primera referencia con el cubismo. Y otra vanguardia, que vamos a ver, Marino Tartaglia es un artista que va a trabajar bastante tiempo, va a ir cambiando de movimientos, acá tenemos su autorretrato, es el Fauve. Fauve viene de fiera, un crítico en París ve una obra de Matisse y dice, estos tipos pintan como fieras. Y a los tipos les encantó, de ahí fauvismo. ¿Por qué?
porque ellos quieren hacer de los colores cartuchos de dinamita, ¿eh? Por eso este rostro, por ejemplo, con esos colores violeta, rojo, amarillo, que esto no es realista, ¿eh? Y piensan que el instinto aporta más a la creación que, o bien el sentimiento, y mucho más lejos lo intelectual, ¿no? Cartuchos de dinamita. Oh. Este es un grande, Wilco Edson, del expresionismo. Vamos a ver dos ejemplos. En la mesa, familia. Lo que es esta familia, fíjense, el padre medio perdido ahí, la hija sosteniendo la mesa, parece que es la que sostiene la familia, la madre con el codo apoyado, parece que más que ayudar perjudica, el hermano leyendo el libro en otra cosa, acá parece haber un niño oscurecido, ni existe, y la mucama que no sabe para dónde agarrar. Hay algo realmente. Y acá el autorretrato de Vilcoe con todo el look de la moda masculina de los. Bueno, esta tercera etapa es maravillosa porque por primera vez se introduce el componente social en el arte. Fíjense esta obra. Comprando obras de arte. Vemos un grupo de gente muy humildemente vestida, parecen ser campesinos, viendo estas obras de arte. Viendo uno puede creer, pero comprando. ¿No será que este artista, Vinco Gerdan, le está diciendo primero que nada a sus colegas, muchachos, empecemos a mirar lo que pasa alrededor porque no vamos a tener quien nos compre? Y es así. ¿eh? Por eso es la primera vez que se introduce el componente social en el arte. Y esto va a dar un primer puntapié que va a dar origen a otro movimiento que se llama Zemblia, que vamos a ver en un ratito. Esta parte es complicada, pero vamos a mostrar ejemplos para que no lo sea tan. Zenit es una revista que reúne artistas y también los difunde. Estaba relacionada con la izquierda, con la vanguardia y termina siendo prohibida. Tiene números en Zagreb, números en Belgrado. Zenitismo. Ellos dicen que vienen del futurismo ruso, el suprematismo y el dadaísmo. De estos dos últimos tenemos ejemplos, vamos con el futurismo. El futurismo estamos en un momento que va a desencadenar, viene de Italia, un momento que va a desencadenar todo lo que fue Mussolini, toda su estética y violencia. Van a decir, un auto es más bello que la victoria de Samotracia, esa cultura clásica que está en la entrada del grupo. Les gusta la velocidad, van a decir la guerra es maravillosa, por eso digo que Mussolini encajaba con todo esto. Bueno, van a plasmar ese tipo de temas, pero con el filtro, lo van a tomar aquí, de las vanguardias rusas. Y ahora vamos a ver ejemplos de suprematismo. Suprematismo, ya se los muestro, después volvemos a dar, van a decir la supremacía de la nada. ¿Qué quieren decir con eso? Una abstracción geométrica que no se asocie a ningún objeto. Se los muestro y vuelvo. Fíjense el primer cuadro. No asocias a nada. Esta es la primera pintura abstracta croata con figuras geométricas. Pues vuelvo. Vamos para atrás. Y respecto de Dada, Dada es muy amplio, pero es un movimiento que juega también con lo absurdo, con lo sin sentido, afirma y contradice, también está en contra de los museos, de la belleza, de la lógica, duda de todo, duda de Dada. Es así. Y habla de cómo hacer un poema dadaísta, esto tiene que ver con el automatismo, que después lo va a tomar el surrealismo, y vamos a ver después en el collage que hay palabritas pegadas. Poema dada es agarrar un diario, cortar las palabritas una por una, y al azar, sacándolas y armando una frase. Dice, el poema se parecerá a usted. Vamos a ver. Fíjense, la gente es asesina, el papel no es la vida. Acá el collage. ¿Es una pavada? Para pensar. Y respecto al anterior, Pafama, de Papier, Farben, Mahler, pintores de papel, algo con esto. Era una sigla. Ahora sí, pasamos al surrealismo. Este señor que se llamaba Joseph Seisel, Joe Kleck, acá toma lo que hace el surrealismo. Objetos cotidianos los asocia en una forma no esperada, dan un poco de angustia, tienen que ver con lo lírico, con lo absurdo, pero así era el surrealismo. No va la lógica, si tiene lógica, no es surrealismo. Y acá sí. Este es un movimiento realmente importante del arte croata, el grupo Zemblia que viene de tiempo. La obra se llama 6 de enero. La obra es de 1935, pero el 6 de enero es de 1921.
complicado, después de la muerte de Radić, el rey deroga el parlamento y entonces su gobierno se convierte en una dictadura. ¿Qué dice esta gente? El arte es lo mismo que la vida, hay que comprometerse socialmente y bueno, realmente también está comprometido con la izquierda y después la van a prohibir. Fíjense, acá tenés un militar, un religioso, un banquero, el angelito, con la tradicional frase en latín, gloria a Dios en las alturas, gloria in excelsis Deo lo sacaron, Dios ya fue, quedó el angelito solo, el señor con la bandera con los colores de Croacia y la señora que la han despojado de todo, tal vez como esa nación con esos valores que ya no están más. La inspiración viene de la tierra, de ahí el nombre. Vemos dos obras más. El auto de los borrachos, no precisa mucha explicación, ni los señores que están ahí, ni de qué trabaja la señora. La segunda es maravillosa, una olla popular, ¿cómo lo llama Marianne de Toni? Y otra corriente importante del arte croata, el arte naif, más en Croacia, Rousseau, el aduanero, pero esta escuela de que vine va a pasar que esto, Hegedusich, este artista que recién, se va a contactar con esta gente, pero solo para asesorarlos, para charlar con ellos, para decirles que existe la técnica de óleo sobre vidrio y que traten de plasmar la realidad rural en forma no idealizada, no pinten el paisanito con el traje. Para ser naif no tenés que tener ningún tipo de conocimiento de dibujo y pintura, si no, no sos naif. No puedes pintar como naif. Hay varias generaciones, esta es la primera, en la década del 30, la segunda, 40 y 50, van a tener que incorporar otros temas, fíjense, la muerte, el gallo es casi tan grande como el difunto, la casita en el fondo con estas. Pero bueno, esa es la, digamos, la belleza, el interés del arte naif. Colores más intensos, ese cielo nunca puede ser tan rojo. Invierno, el señor está hablando con la señora, parece que más tiene ganas de meterse en una casa por el frío que conversar con ella, y la exterminación del maíz, un poquito diferente. Y ya llegamos a la segunda gran catástrofe del siglo XX, desde lo bélico, Segunda Guerra Mundial, que va a dar lugar al arte informal, al formalismo. Acá la figuración, después de esto que vamos a ver, va a desaparecer por unas cuantas décadas. Bueno, cae el Estado independiente de Croacia, los partisanos toman el poder y el arte va a ser figurativo como esta propaganda. Edo Murtić va a ser el autor de las dos que tienen el año, la del medio no, pero es para ver eso que va a ser el realismo socialista que no va a pegar mucho en Croacia. ¿Por qué? Porque en el 48 Tito se pelea con Stalin, entonces lo que estaba mal, como viajar a Estados Unidos, tener contacto, vanguardia, ya no está mal. Entonces Edo Murtić va a viajar a Canadá, a Estados Unidos, va a conocer esta vanguardia, el expresionismo abstracto, y lo va a adoptar. Acá no tenemos figuración, ¿sí? Importa lo gestual, lo automático. Supuestamente uno automáticamente elegía el color, iba haciendo estos rayos aquí en caparazón herido. Importaba más lo gestual, lo de improvisación, que la figura, por ejemplo. Y en Europa la van a llamar en algunos lugares tachito, fíjense acá, está tachado, ¿no? Pero bueno, es una abstracción que no es geométrica en este caso. Y acá tenemos una expresión geométrica. Ya hemos visto algo. Este grupo EXAT 51, ya estamos en la década del 50, ¿qué quiere hacer? Quiere distanciarse de los académicos que dicen que el arte geométrico es decadente. Van a hacer este tipo de composiciones. Y acá que hemos visto, hace un ratito el suprematismo, con todas las vanguardias rusas y las figuras geométricas, en honor de Lisinski, es este artista que tiene que ver, bueno, con el suprematismo y con el constructivismo. Todo trabajar con figuras geométricas. Y acá viene el modelo. El grupo Gorgona va a recurrir a la mínima expresión pictórica. Va a ser todos meandros este señor. Van a haber varios, porque un crítico va a decir, parece que pinta radiadores. Radiadores antiguos que tenían esta foto. Es el antiarte, que también tenía que ver con Dada. ¿Qué es el antiarte? Todo eso que el artista nacía iluminado por Dios, con dotes especiales, que complementaban con su estudio, estos dicen, lo que importa es el concepto. Entonces uno puede decir,
Bueno, yo no soy artista, pero tengo buenas ideas. ¿Puedo ser artista? Teóricamente sí. El tema es que después no le sale. Es el comienzo del arte conceptual en Croacia. ¿Y este hombre qué hace? Elige un solo grafismo, este meandro, y lo reproduce a través de toda su carrera. Me mataron, ¿eh? Lo aceptaron, por eso lo llaman la antipintura. Fíjense cómo cambia el color, porque sigue como, pero bueno, la vanguardia. Tenemos la tercera generación, fíjense que ya no viven en esta zona, pintan de recuerdos, y esto que dice la demitologización de la representación es porque pone personajes como Nerón en vez de Roma tocando la lira cuando se incendia, fíjense que se incendia el fondo está aquí, en Clevine con los campesinos y tocando las veces una tamburiza, ¿no? Bueno. Y acá venimos otro tipo de abstracción geométrica, op art, todos los fenómenos ópticos que producen el movimiento virtual, mucho blanco y negro. Zagreb va ganando terreno frente a Belgrado como ciudad importante para el arte, y aquí incorpora el color. Bueno, hasta que el pop art viene y otra vez la figuración empieza a ganar terreno. ¿Pero por qué vuelven a la figuración? Porque es una época de gran consumismo. Es un poco lo que hace Andy Warhol cuando pinta la lata de la sopa Camel, de la Coca-Cola, y el rostro de Marilyn lo reproduce un montón de veces, entonces ya satura y no es lo mismo. Toman la publicidad, fíjense que acá hay logos, algunos se pueden reconocer, Exxon, IBM, Marlboro, Polydor, AGFA, y había otro más que dijo Mirko, Pepsi, el logo antiguo de Pepsi, con la palabra arte, como diciendo, ok, ustedes nos saturan con la publicidad, nosotros vamos a tomar la imagen y vamos a protestar contra la misma reproduciendo la publicidad. Y bueno, por excelencia, ¿no? No necesita saber a qué refiere esta publicidad. Y por fin una dama en este muestrario. La señora que introdujo el hiperrealismo. Esto parece una foto, pero no es. Yadra Cafá. Es como que acá la pintura se venga de las fotografías, de todo eso que dijimos. Esto tiene la incorporación de un elemento personal, la imagen que vemos allí con los lentes es la artista, tiene collage. Todo este tema de montaje lo va a tomar el surrealismo. Y el perrito ahí, encerrado en la cabina, esa cosa juega con la inestabilidad, parece que no solo quiere salir, sino que está ahí medio tambaleando. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de realismo que parece, pero no. Otra señora, esta sé que es bien contestataria. Nives Kauric Kurtovic. Empieza con, ya no es surrealismo cronológico, figuración post-surrealista, y después va a venir la fantasía. Fíjense, uno ve esto y se pone a mirar, a ver cómo hizo, qué puso la cabeza de qué es ese elemento. Y juro que no tiene que ver nada con nosotros cantando acá los sábados, la obra se llama Por nuestras gargantas en contra del canto. Esta artista tiene una beta feminista, habla todo el mundo de la mujer, la pareja, la maternidad, la sexualidad, las profesiones que quiere ejercer o no. Y acá tenemos dos ejemplos, ¿no? La herida de la vida. Fíjense que en la mano, allí, que le leyeron la mano a una gitana, le pronosticaron en el cuadro. La otra imagen, personajes. No sabemos si es la psicoanalista con el señor en el diván o la pareja. Dualidad, todos tenemos nuestro doctor Jekyll y Mr. Hyde, y el tapete de la futilidad, vaya a saber qué esperaba, que no. Pero esta señora dice lo siguiente de sus dibujos. Lo bueno de un dibujo es que está tan vivo que vives con él, te preocupas con él y por él, así que te olvidas de ti y de tu vida de... Ya estamos terminando. Esto es la transvanguardia, posmodernismo, la década del 80 o nueva pintura. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una referencia a los estilos artísticos, pero no un contacto directo. Acá vemos el cubismo. Vimos hace un ratito en Cézanne.
Esta señora que está aquí, fíjense, ¿está de frente o está de costado? Fíjense el pecho. Hay un tema de otra vez el facetamiento, el rostro también, recuerda, las caras picadas, Picasso, todos que conocen, recuerdan. Y tiene pequeños signos, pequeñas citas. En este caso son esas formas parecidas a las manitos, en este caso, bueno, tienen un aspecto decorativo. Y esto es lo cotidiano, no es un gran tema, no pretende emocionarte demasiado, cuando mucho una sonrisa. Estoy sentada en un cuarto demasiado pequeño, encerrada ahí. Y ya llegamos al final del siglo XX y este suceso tan importante para todos nosotros, que es la Guerra de la Patria, la independencia y también la reconstrucción. Esta figura la encontré al azar en una revista, pero me gustó porque habla de todo este dolor, de toda esta cruz que fue la guerra, donde a los Branitelli, la gente, donde hubo malos ladrones, buenos ladrones, y lo más importante, Cristo en el medio abrazando a un cobarde. Me gustó como imagen sintética de este periodo. Y para terminar, un artista muy joven, no llega a los 40 años, que habla un poco, nos hace pensar de cómo estamos viviendo a distintos niveles. Por ejemplo, esta primera imagen, joven enviando un mensaje de texto, ¿sí? Si vos sabés que esta obra, que esta espalda de la chica es la balsa de Medusa, que hubo un naufragio, que esta balsa tenía todo este montón de gente, y después se habrán salvado solamente, supongamos, 8, imagínense todo lo que pasó en el medio, Medusa en el barco que naufragó, ¿qué podemos sacar la conclusión? Esta chica se está hundiendo, se está perdiendo la comunicación, porque está todo el día, no por la chica en sí, tenemos nuestra parte de adictos al celular, todo el día chiqui chiqui mandando mensajes de texto y se está perdiendo, está naufragando, para pensar. Stefan Jean. Bueno, la ronda nocturna de Rembrandt, lo que está en el fondo, sabemos que era una ciudad que se une, es una especie de guardia de seguridad para protegerse. Y acá los ladrones están en el museo. ¿Qué pasa? ¿El arte es un robo? Y la última, la diferencia entre lo que fue el siglo XX y sus héroes y el siglo XXI. El Guernica, aquel famoso bombardeo de esta ciudad en la Guerra Civil Española, con toda esa opresión, todas esas víctimas, todos esos héroes inocentes, que los valores de aquel entonces marcaban como tales, y eso es lo que se quería defender, esos eran los héroes. Y ahora en el siglo XXI, ¿qué tenemos como héroes? Los de Marvel, para pensar. Bueno, muchas gracias por haberse conectado o por haber venido. Esto también es parte de la cultura croata y merece ser conocido. Así que, bueno, muchas gracias a todos.